Saludos a todas y todos. Yo soy Areni Yaidalí y a nombre de DFS Capacitaciones les doy la bienvenida y deseo que la charla en conmemoración al Día Internacional de las Personas Migrantes resulte de interés para ustedes. Para conversar al respecto, tenemos a dos personas invitadas y expertas en el tema. Cristela Amaya Hernández, maestra y especialista en política y gestión energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Secretaría de Gobernación en la promoción y defensa de los derechos humanos. Saludos, amiga, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias, Dalí, por esta oportunidad de poder compartir unos minutos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. La verdad es que nos encanta hacer estos ejercicios de promoción y de difusión de información para que todas las personas conozcan y se sensibilicen con temas que son de relevancia y actualidad, no solo en México, en el mundo. Nuevamente te agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y bueno, también nos acompaña el maestro Agustín de Pavía Frías, licenciado y maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, quien se ha desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública Federal y Estatal y ha sido reconocido por diversas instancias a lo largo de su carrera profesional. Entre sus reconocimientos precisamente se encuentra el de testigo experto por tribunales de inmigración de los Estados Unidos de América en casos de asilo de personas con discapacidad. Agustín, querido, bienvenido. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿cómo estamos el día de hoy, Dali? Y gracias por visibilizar la situación de migración de manera transversal y como un hecho de defensa, que los migrantes tienen derechos, no solamente es un problema social, ¿sí? Y qué gusto estar aquí hablando en DFS sobre este tema para difundir una cultura de derechos sobre la migración. Al contrario, amigos, gracias a ustedes nuevamente. La verdad es que esto no sería posible sin expertos que nos compartan y vaya, a través de estos ejercicios nos permiten llegar a más personas. Pues nada, vamos a conmemorar este día dando información respecto al tema de la migración, a lo mejor algunos datos duros, antecedentes, situación, normatividad. Cuéntenos todo, queridos amigos, adelante. Bien, pues muchas gracias. Maestro Agustín, si me permites, inicio. Sí, correcto. Bien, pues el concepto internacional de migración como tal, aunque sabemos que la migración ha existido a lo largo de la historia del ser humano por ser algo natural, eh, el concepto internacional de migración surge en Europa en 1648 con la formación del concepto de Estado-Nación y los elementos esenciales del Estado. Asimismo, la regulación de la migración internacional inicia a finales del siglo XIX y se divide por lo menos en 5 etapas. La primera es justo de finales del siglo XIX hasta 1914, en la que, fíjense, este dato pues es interesante, se restringía la migración solamente para personas que eran catalogadas como indeseables para el Estado. ¿Y quiénes eran estas personas indeseables? Personas pues, que habían incurrido en algún acto criminal, ¿no? Personas criminales, personas catalogadas también como vagas, las madres solteras, las personas que se dedicaban a la prostitución, y también por cuestiones raciales, ¿no? Personas de origen asiático o judías también tenían restricciones. La segunda etapa surge entre las guerras mundiales, de 1914 a 1945, surgiendo controles migratorios como la deportación y el establecimiento del pasaporte. De 1945 a 1975, pues por la situación que generaron las guerras mundiales, se da una tercera etapa en la que se reanudan convenios de personas trabajadoras migrantes temporales. La cuarta etapa se da de la mitad del año 1975 hasta antes de los ataques terroristas de las Torres Gemelas, en 2011, estableciéndose restricciones a la migración internacional y sanciones a los empleadores pues, irregulares, así como a aquellas personas que se dedican a la transportación ilegal de personas migrantes, los que conocemos como polleros, ¿no? Actualmente podríamos decir que nos encontramos en una quinta etapa. La migración, como sabemos, es el acto de migrar que consiste en el desplazamiento de un territorio a otro. Y pues reitero, ¿no? Ese acto, esa libertad de desplazarnos, pues es algo que está implícito, ¿no? En la naturaleza del ser humano, somos libres.
y se puede hacer a nivel nacional o internacional, con independencia de la cantidad de población, ¿no? Sea una persona o sean varias, la composición o las causas. En función a esto, podríamos hablar entonces de una migración voluntaria, de una migración forzada, de una migración temporal o permanente. Hay causas, ¿no? Como bien sabemos, que las origina pues, la violencia, ¿no? Hay otras donde es la pobreza, las oportunidades que hay. Entonces, pues aquí pues es un mar de información en el que podríamos entrar para pues ver las diferentes modalidades de migración, ¿no? Y pues basta decir que actualmente se habla de 278 millones de personas migrantes, cifra que está en incremento, ¿no? Esa fue la cifra que se dio en 2019. Y pues este número corresponde a personas refugiadas, solicitantes del estatuto de refugiadas y personas pues que viven el desplazamiento interno, que es esta acción de desplazarse dentro del mismo país. Agustín, no sé si tú quisieras compartirnos algunos datos duros también al respecto. Muchas gracias, Cristela. Sí, precisamente ahí empiezan a ver los datos. Nos gustan los datos duros porque a veces te quitas ese estereotipo de que es un migrante. Por ejemplo, en 2010 había aproximadamente 51 millones de personas migrantes y ahorita, solamente en 9 años, estamos hablando que hay 272 millones aproximadamente de personas migrantes. La situación de los números de migrantes es un registro un poco fluctuante porque los registros oficiales son difíciles de obtener dependiendo de cómo se catalogan y el mismo temor de ser personas ilegales da la percepción que a veces no se quieren reconocer como migrantes y se esconden. Precisamente por eso es el Día Internacional de los Migrantes, para que se reconozcan como una persona que migró de un país a otro, ¿sí? Y también hay otro aspecto importante. Pensamos que son pocos los migrantes. No, realmente la población migrante ya representa una gran porción de la población. El 3.5% de la población mundial es migrante actualmente. En el año 2000, cuando empezó a ser como agenda internacional, era 2.8. Y hace ya 40 años, en 1980, eran 2.3% de la población. Es decir, con esta nueva era de globalización y tratados internacionales, la migración es algo común. Y también hay otro estereotipo que siempre especialmente en México, en Latinoamérica, pensamos, es que todos los latinoamericanos van hacia el norte, van hacia Canadá o Estados Unidos. Si bien es cierto, esa puede ser nuestra percepción, a nivel de porcentajes, la región que tiene el mayor grado de migración es Asia, con el 31% de la población, es de carácter de migración internacional, y le sigue Europa con 30% de la migración, y nosotros aquí en las Américas, que pensamos que siempre hay muchos migrantes, realmente estamos por debajo de Asia y de Europa con 26% de la población, y África y Oceanía tienen 10 y 3% respectivamente. Y aquí también viene otro aspecto interesante, las edades de los migrantes, porque normalmente se piensa que son adultos, ¿sí? Es decir, se estima que 3 de cada 4 migrantes son en edad para trabajar de 20 a 74 años. Sin embargo, hay 38 millones de niños migrantes, y sin mencionar la porción de mujeres migrantes y personas con discapacidad migrante, y el riesgo dentro de la migración que se puede generar posiblemente de muertes o discapacidad. Por ejemplo, hasta diciembre de este año se tiene un registro mundial que han muerto 3.101 migrantes
Por cierto, de esos 3.101, aproximadamente nuestra frontera de México a Estados Unidos representa una porción algo significativa, que son 380 migrantes. Y de esos tipos de datos son los que a veces es interesante saber por qué es importante la migración. ¿Sí? Bueno. Pues muchas gracias. Sí, bastante interesante. Pues corríjame si me equivoco, es casi el 10%, ¿no? De la cantidad a nivel mundial. Sí, a nivel mexicano, en cuanto a nivel de muertes, oye, sí estamos hablando de un porcentaje cerca del 10%. Y sí son de la frontera norte y en las ubicaciones que sabemos que son centros de migración. Y esto que comentas es muy importante porque hay casos de defunciones, pero hay numerosos casos en los que se generan, pues sí, la persona migrante adquiere una discapacidad, ¿no? Hay muchos casos pues documentados, públicos, ¿no? Que son han sido del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y vemos que no son pocos los casos. Pues bueno. Sí, pero precisamente ahorita que estás hablando de casos, me acuerdo que México tiene una observación muy específica que dice, ¿qué pasa con los migrantes que estando en la bestia, que es la línea de tren que se montan de manera ilegal con todo el riesgo a su vida, las personas, los hombres, las mujeres, los niños? ¿Qué pasa con los que se genera una discapacidad? Porque el Comité de Discapacidad dijo, oye, ya tenemos datos de migrantes que se genera una discapacidad en el trayecto de su migración y están en México. ¿Cómo lo estás atendiendo? Yo me acuerdo como servidor público en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos tocó un asunto de un migrante con discapacidad desde necesita estos servicios. ¿Cómo se los damos? Porque los requieren, no es porque sea migrante o no. Tiene un derecho humano a una salud y los servicios, y el Estado se los tiene que proveer. ¿Cómo se los damos? Porque realmente, si en México es difícil obtener un servicio, y estando estructurado y con ser derechohabiente, alguien que no tiene ninguna documentación, que no es derechohabiente, ¿cómo le haces? Bien, muchas gracias. Pues sí, como sabemos, los derechos humanos al ser universales, ¿no? Pues no se limitan no se limitan a la situación, ¿no? Al estatus de migración que se tenga. Entonces, pues sí, los derechos humanos, como también sabemos, han sido una conquista, ¿no? Hay lugares donde se garantizan de mejor manera y pues por el principio de progresividad también podemos ver que se están dando pasos, ¿no? Y pues en atención a esta situación, ¿no? Pues vemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1990, adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Ese es el título. ¿Derivado de qué? Del aumento de los flujos migratorios a nivel mundial. Y pues podemos ver que una de las causas principales pues era la búsqueda de trabajo, ¿no? Para mejorar la situación en la que se encontraba la persona con sus familias. Un detalle. Adelante. Dijiste 3 de diciembre, ¿no? No, 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta esta convención y el mismo día, el 4 de diciembre, pero 10 años después, en el año 2000, se proclama la Resolución 5593 y con esta se señala el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Sí, pero precisamente se señala el 18 de diciembre en conmemoración de la entrada en vigor de la Convención Internacional de Migrantes. Porque cuando dijiste el 3 yo me estaba confundiendo con el Día Internacional de Personas con Discapacidad, pero por eso era la precisión. Bien, sí, muy bien, pues gracias. Y bueno, como ustedes imaginarán, los días internacionales, ¿no? Que se proclaman días internacionales, pues tienen como objetivo, pues promover los derechos humanos de estos grupos, ¿no? En este caso, pues nos estamos enfocando al Día Internacional del Migrante. Y en consecuencia, pues cada año se señala un lema. El lema de este año, 2020,
es Nosotros Juntos. Se centra en las diferentes historias de las diferentes personas que han tomado la decisión de moverse del país, ¿no? En alguna ocasión me tocó escuchar que pues hay muchas mujeres que sabiendo que van a ser violadas, porque no es la posibilidad, o sea, con la certeza de que van a ser violadas sexualmente, toman la decisión de emigrar, ¿no? Entonces, ¿qué viven? ¿Qué están viviendo en su país? Que toman la decisión de moverse, ¿no? Hay muchas historias de personas que lo deciden de manera voluntaria o obligatoria, y pues el lema de este año invita a que aprendamos en conjunto a vivir, a trabajar, a jugar, a avanzar como sociedad y como humanidad, ¿no? Por parte de Naciones Unidas se han llevado a cabo diálogos de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo con los diferentes Estados miembros. Se ha señalado la importancia de respetar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas migrantes y lo imprescindible que resulta la cooperación internacional, ¿no? Es un fenómeno, por decirlo así, porque muchos se refieren a él como un problema. Ha habido muchos comentarios de que no nos refiramos a un problema, sino a un fenómeno. Es una realidad, ¿no? Que necesariamente se requiere de la cooperación internacional para atenderla. Se han realizado encuentros como el foro realizado en Bélgica sobre la migración y el desarrollo en 2006. En 2016 se realizó una reunión de alto nivel que dio lugar al informe denominado En condiciones de seguridad y dignidad, respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados e inmigrantes. Recomiendo su lectura con recomendaciones al respecto, ¿no? Y bueno, en este mismo año, en 2016, pero el 19 de septiembre, es importante señalar que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que es la principal organización intergubernamental en el tema, creada en 1951, pasó a formar parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, desde el 19 de septiembre, la OIM formó parte de este sistema. Y por primera vez, en 71 años de la ONU, pues se contó con una agencia especializada en estos temas, en los temas migratorios, ¿no? Dentro de los esfuerzos que se han realizado a nivel internacional en el sistema universal, pues se han propuesto compromisos internacionales a los diferentes Estados miembros, como los establecidos en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, pues se refieren a salvar la vida, a proteger sus derechos, proteger su seguridad, su dignidad, con independencia de su estatus jurídico o migratorio, y reconociendo la gran contribución que las personas migrantes dan al desarrollo de un país, ¿no? También hay compromisos, se acordaron compromisos de cooperación en la elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Y pues este pacto se adoptó en la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional en Marruecos el mes de diciembre de 2018, cubriendo temas como el fortalecimiento de sus derechos laborales, la protección de su vida y la importancia de contar con información, con bases de datos pues lo más precisas posibles, porque la información pues permite generar políticas basadas en estos datos empíricos, ¿no? También se mostró la importancia de reforzar los esfuerzos para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, ¿no? Entre otras, ¿no? El Estado mexicano, al respecto, pues ratificó su compromiso, expresó literalmente que las personas migrantes en México, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a la salud, ¿no? A la educación, el acceso a la justicia, protección consular, libertad de conciencia y expresión, a solicitar refugio, a la información, comunicación, derecho a la no discriminación, a todos los derechos humanos, ¿no? Y en este que habla sobre el derecho a la no discriminación, pues es bien importante subrayarlo, porque las personas migrantes, pues son un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Si a esto le sumamos que hay muchas niñas, niños y adolescentes migrantes, que hay muchas mujeres migrantes, ¿no? Que hay personas indígenas migrantes, bueno, es que contamos con más situaciones para hablar de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y pues es importante también señalar que México es el segundo país con el mayor número de migrantes internacionales y pues que la crisis tan fuerte que se dio recientemente, pues también tiene que ver porque México es un espacio de tránsito para una gran cantidad de personas que desean llegar a Estados Unidos, ¿no? Recientemente se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos y pues por mi parte yo quisiera exhortarles a que busquemos
pues adentrarnos más, ¿no? En las políticas, en la información disponible, en los casos, porque eso nos va a permitir, además de tener mayor conocimiento, pues generar mayor conciencia y sensibilidad, contar con mayores herramientas para poder, pues proteger, promover y desde donde estamos garantizar o ver que se garanticen los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, las personas migrantes. Los principales instrumentos internacionales en la materia me gustaría mencionarlos, pero siento que ya hablé mucho, querido Agustín, no sé si tú quieras aquí. No, precisamente la evolución de los tratados internacionales van con temas muy específicos de cada tema, situación, o de niños migrantes, mujeres migrantes con ciertas declaraciones, y después está el Tratado Internacional sobre Trabajadores Migrantes, que realmente, yo que he leído otros tratados internacionales, es uno de los más extensos respecto a definiciones y conceptos, porque son muy precisos estos aspectos. Y ahorita que estamos hablando de la importancia de los migrantes para el desarrollo, me vino a la mente la Agenda 2030, que se llama Desarrollo Sostenible, y tiene 17 objetivos. Y oh sorpresa, 11 de los objetivos tienen que necesariamente tratar con los migrantes, porque estás hablando de la persona, de la diversidad de la población de la persona y una situación de violencia o de discriminación. Y precisamente la, el, la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, en su meta 10.7 dice: facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular, responsable de personas, inclusive mediante políticas de migración planificadas y bien gestionadas. O sea, si realmente piensas que la migración es algo externo, estás equivocado, porque ahorita que estamos hablando de TEMEC y de cualquier otro aspecto, si tú vas por unas clases, si tú en tu escuela te dan una beca o tomas un curso internacional y te dan una beca internacional, adivina qué, eres migrante internacional y hasta tienes protección especial como migrante estudiante. Para cualquier momento que tengas que desplazarte, también tienes esa protección. Y tampoco consideremos que los migrantes son extranjeros. Como bien lo decía Cristela, es cualquier motivo de desplazamiento. Y uno de los motivos de desplazamiento internacional son las crisis humanitarias o las crisis naturales, los terremotos o situaciones de riesgo donde masivamente personas huyen de sus pueblos. Y normalmente las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando entras a estos campamentos de asilo, de migración, realmente te ves algo raro y ves que normalmente son hombres los que están ahí y son menos mujeres, menos adultos y menos personas con discapacidad, y les preguntas, ¿qué pasó? Es que en tu pueblo no había. Sí había, pero en el momento de que todos se fueron, en el momento de crisis y emergencia humanitaria, se nos olvidó ir por ellos. Y ahí empezamos a ver ese detalle de migración. Y también me gustaría mencionar el grado de responsabilidad o corresponsabilidad que históricamente México ha tenido respecto a la atención de migrantes y de asilo. Tenemos los asilados españoles y también tenemos, me acuerdo que yo trabajaba en un edificio de la Secretaría de Gobernación y también era una oficina de migración y de otorgamiento de asilo. Y ahí una vez al mes encontrabas filas de personas que estaban haciendo su trámite de asilo y normalmente también veías a personas trabajando ahí. Y yo que usaba transporte público y iba por ahí, en esos días encontraba mucha gente que en ese momento, cuando pedía un transporte, la persona que me estaba transportando era un migrante que estaba en la zona porque estaba haciendo sus trámites, pero dice, tengo que hacer el trámite, sí, pero también tengo que trabajar. Normalmente cuando una persona llega como migrante, decide por el estilo de nueva vida esforzarse más para obtener mejores resultados. Y lo comento para eliminar ese estereotipo, es que los migrantes nos vienen a quitar cosas. Y
cierro el comentario con, en la situación cuando hay riesgos humanitarios, hay un concepto que se llama desplazamiento interno, que es cuando las personas de un propio país por una situación se van de sus casas, por ejemplo, una inundación, un terremoto, cualquier situación de emergencia. Actualmente, por una situación que vive México de violencia, hay un desplazamiento por violencia, que es cuando se requiere tener esos servicios de migración, pero en este caso para connacionales que nada más se movieron de un estado a otro, de un lugar de la ciudad a otro. Y necesitamos esos servicios porque en algún momento en emergencia lo vamos a requerir. Igual como llega un migrante, nosotros podemos por situación de emergencia natural ser un migrante en nuestro propio territorio que se llama un desplazado interno. Entonces, ese estereotipo de que el ser migrante nunca me va a tocar a mí, como que no es adecuado para la realidad que actualmente vivimos. Claro, y valorando esto, ¿no? Cuando se dan algunos comentarios desafortunados, ¿no? En nuestro país vecino, se dio un movimiento muy interesante con personas que se habían desplazado justo a Estados Unidos de manera voluntaria y decían, es que yo soy migrante, o sea, soy actor, soy actriz, soy cantante, he tenido éxito, he aportado mucho, pero tengamos claro que yo soy migrante, ¿no? Y muchas personas pues justo buscaban pues realzar este estatus, ¿no? No como algo necesariamente, no como algo que te tiene que hacer sentir mal o denigrado, ¿no? Denigrada como persona, sino algo que es natural, que es normal y que no tienen por qué discriminarte por ser una persona migrante, ¿no? Pues bien, pues si me lo permiten, mencionaré rápidamente los principales instrumentos internacionales en la materia. En el sistema universal, pues encontramos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención en contra de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Convención de los Derechos del Niño, así se llama, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los migrantes, trabajadores y miembros de sus familias, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo Adicional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Y en el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, también conocido así, y la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, ¿no? Entonces, pues, nada, reiterar que si somos conscientes y sensibles de los derechos humanos de todas las personas, protegeremos, promoveremos y desde donde estamos garantizaremos o veremos por qué se garantizan los derechos humanos de las personas. Y pues las personas migrantes son personas que también, como todas las personas, pues tienen derechos humanos, ¿no? Y es el deber de todos, pues, protegerlos, garantizarlos, ¿no? Promover sus derechos. Como dice el maestro Agustín, nadie está exento, ¿no? Hay muchas personas migrantes que han aportado demasiado, muchísimo a la sociedad y pues la verdad es que para mí es un honor compartir estos minutos, poder aprovecharlos, porque, como les digo, me parece que es un deber de todas las personas ser conscientes, ¿no?, de esto y promoverlo, defenderlos. Sí, precisamente también es un honor compartir contigo esta mesa, maestra Amaya. Y como decía mi buena amiga Cristela, también el migrante es cualquier tipo de migración, es decir, México, que siempre se dice ser un país de turismo incluyente, realmente me debe de preocupar cómo se ve el turismo desde la visión de derechos humanos, que se llama migración. Y comento esto porque al principio dijeron que yo era experto ante tribunales de Estados Unidos en casos de asilo. ¿Y cómo fue esto? Es que el Departamento de Estado de Estados Unidos, que todos sabemos que de repente cuando hay problemas en México
una crisis humanitaria, un temblor, algo así, o a veces situaciones de seguridad, manda alerta a sus ciudadanos, una, para que no viajen a cierta región si están dentro del país, o que de plano no vengan de vacaciones. Y de repente dicen, no, es que es exagerado esa reacción. No, no es exagerada esa reacción. Lo que hace el Departamento de Estado también lo hace Relaciones Exteriores, porque yo también estuve en un momento en el área de derechos humanos en Relaciones Exteriores en servicio social. Y ahí también veíamos situaciones de asilo y otorgamiento de asilo. Y la metodología que utilizamos, tanto en Relaciones Exteriores como utiliza el Departamento de Estado de Estados Unidos, en base a las declaraciones y los datos oficiales y las notas de prensa y todo lo que pasa en un país, tú haces un diagnóstico de situación y en base a eso, que es información general, tú haces una recomendación. Y en el caso de México, cuando me pedían para personas con discapacidad pueden venir aquí a México, les decía, en principio, en papel, nosotros somos garantes de todos los derechos por todos los tratados y todos los programas sociales. Pero les decía, a comparación de Estados Unidos, por ejemplo, la unidad de detención de Estados Unidos, que se llama ACE por sus siglas en inglés, ellos cuando detienen a una persona, dentro de poco tiempo detectan que tiene una discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Es decir, lo detectan y le prestan medicamentos y nuevos servicios. Y en base a esa detección se arma un caso de decirle, oye, tengo una persona con una situación específica de vulnerabilidad. En México, por su situación de riesgo, por el temor que le va a pasar, porque va a correr peligro su vida, realmente no es justo que la deportemos. Y por eso me pidieron como testigo, en base a hacer estos tipos de reporte, de toda la información que manejamos, es decir, qué probabilidad exista que le pase algo mal a la persona con discapacidad, es decir, que no tenga servicios de inclusión, discapacidad, y cada vez que me preguntaron los jueces es de, si lo tiene México, sí, es un programa piloto para 100, 200 personas, pero es de, y realmente puedes garantizar que él tenga un servicio, es de, puedo garantizar que tendrá una sesión, 2 sesiones, pero no lo puedo garantizar por toda la vida que está aquí en México. Por ejemplo, en situación de violencia de género, mujeres que podían estar sujetas a deportación en México, fácilmente pueden decir, ¿sabes qué? En México, especialmente en las zonas fronterizas, acordémonos que tenemos casos internacionales de violencia de género, en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, te pueden decir, como mujer yo tengo un peligro de mi vida y de mi integridad. Y fácilmente ese es el argumento que ellos pueden presentar y normalmente se gana porque Estados Unidos dice, por su integridad yo no puedo someter a una persona, no puedo deportar a una persona en una situación donde corra su peligro o sufra un daño psicológico o sufra un trato cruel e inhumano. Y con todas las noticias que están saliendo de México, por desgracia, se puede acreditar y ese grado de riesgo es mayor a ciertos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. No me gusta decirlo, pero metodológicamente se tiene que reconocer y es algo que todos tenemos que hacer para poder decir efectivamente, como sociedad y gobierno estamos haciendo algo efectivo. ¿Por qué? Porque conviene más para efectos de garantizar un mejor turismo y mejor calidad y ser más atractivo para la inversión. ¿Por qué? Porque realmente si eres migrante aquí en México o te deportan, tu situación de vida no corre peligro, ¿sí? Nada más era como una situación de la razón por qué es importante visibilizar los derechos de los migrantes, su trayecto y un trato adecuado e incluyente. Maestros, maravilloso. Yo he aprendido muchísimo hasta ahora, pero me surge una duda fundamental.
Cris, mencionabas que muchas mujeres saben que son violadas o que van a ser violadas y que aún así corren el riesgo y aún así migran. Agustín mencionaba que hay personas que mueren, que hay personas que adquieren alguna lesión, pero ¿por qué las personas son violadas o sufren lesiones o mueren durante la migración? Bien, pues hay diferentes explicaciones o datos, ¿no? Va a depender a nivel internacional, pues Naciones Unidas da algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, para el tema de África, el cambio climático es un factor que exacerba el desplazamiento forzoso en este continente, ¿no? En México contamos con información, gracias al trabajo de INEGI, ¿no? Que nos permite, es un estudio de 2018 que estadísticamente nos señala que las principales causas de las personas que salen del país es porque buscan trabajo o trabajar, ¿no? La segunda causa es reunirse con su familia, la tercera es por estudios, la cuarta es no especificada, la quinta es por inseguridad pública o violencia, y así podemos seguir señalando, ¿no? Y hay una relación, ¿no? También, que si bien se podría comprender con la primera, que es buscar trabajo, con pues la situación de pobreza, ¿no? Hay otra cantidad, otras cifras estadísticas que señalan dentro de los primeros estados a Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Durango, Chiapas, ¿no? Guerrero, que podemos pues relacionar en cierto modo o en cierto punto con la situación pues económica de la entidad. No de manera directamente proporcional, pero seguramente si lo relacionamos con la primera causa, que es la de buscar un trabajo, pues sí podríamos encontrar causales, ¿no? Hay que tener muy claro que la migración, en muchos casos, como intenté explicarlo, pues es voluntaria, pero en muchos casos no es así, ¿no? Y como les mencionaba, hay casos que se han analizado, que se han investigado y de los cuales hay resoluciones, hay recomendaciones, porque se ha determinado que hay violaciones de los derechos humanos de estas personas. ¿Por qué? Porque estando en una situación de vulnerabilidad, porque no se desplazaron por gusto, ¿no? Sino porque había una situación que les orilló a esto, pues además llegan acá y pues son víctimas, ¿no? De violaciones de derechos humanos, acá o a otro país. Hay que tener en cuenta también, pues todo este caminar, ¿no? Que realizan las personas, y pues que tienen derechos en todas las diferentes etapas o procesos por los que van a pasar, tanto del país del que están saliendo, como del país que los va a recibir, en el trayecto, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de México, muchas personas migran a través de nuestro país, pero México no es el país destino. Y México tiene la obligación de proteger sus derechos humanos, ¿no? Si tenemos claros cuáles son estos derechos humanos y demás, pues será más fácil, ¿no? Entre comillas, permítanme decirlo así, pues exigirlos, garantizarlos, defenderlos, ¿no? Y tener muy en cuenta esto, si hablamos de una sociedad que no es sensible, de una sociedad que desconoce esto, pues vamos a ver lo que en muchos lugares hemos visto, ¿no? Actos de xenofobia, vamos a ver que la violencia se exacerba, que la discriminación, ¿no? Entonces es importante que, por eso les señalaba, es muy importante conocer, porque el conocimiento nos permite ampliar nuestra manera de ver las cosas, nuestra conciencia y la manera de enfrentarla, ¿no? Hay muchos casos también, incluso hay películas, ¿no? Películas basadas en hechos reales, hay muchísimas que yo recomiendo, la verdad, porque ayuda a sensibilizar y como les decía, desde donde estamos, a lo que nos dediquemos, tenemos obligaciones, todas las personas, respecto a los derechos humanos. Ya Naciones Unidas hace tiempo promovió una campaña que decía es que todos y todas debemos ser defensoras y defensores de derechos humanos. No solo el Estado, ¿no? No solo las organizaciones de la sociedad civil.
todas las personas deberíamos estar conscientes. Y es un hecho, puede ser por violencia, ¿no? En algunos países de Latinoamérica hemos visto que muchos han migrado, incluso hay casos de CNDH, migran por buscar una mejor situación de vida. Muchos migran por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ser conscientes. Nosotros, ¿no? Por lo menos mi persona, no dejaría mi casa, mi familia, mi comodidad, pues nada más así. Es que tiene que haber algo que te orilla. Y en este caso en particular que comenté, lo escuché, ¿no? Lo escuché justo en una entrevista y mencionaban, es que hay mujeres, no sé si son muchas, pero hay mujeres que sabiendo que se van a exponer a eso, incluso con la certeza que eso les va a pasar, lo deciden. Entonces, eso a mí me deja pensando, bueno, ¿qué vive esa mujer? ¿No? ¿Qué vive esa mujer para decir, pues, prefiero, ¿no? Prefiero eso a morir de hambre, prefiero eso a que me maten aquí con mis hijos, ¿no? Y pues también invitarlos, así como les comento que hay normatividad, hay informes, ¿no? Hay entrevistas que han realizado organismos protectores de derechos humanos que nos permiten, pues, adentrarnos más al tema. Y como les decía, ¿no? A lo mejor hay personas que no les gusta tanto leer, hay películas, ¿no? Hay reportajes, hay mucho que podemos ver para sensibilizarnos y para comprender mejor este fenómeno, no verlo como un problema, como un riesgo, como alguien que me va a llegar a quitar, ¿no? Sino el pluriculturalismo enriquece. Muy, muy buena pregunta, Dalí. Y en este sentido estoy pensando, normalmente la persona es libre. La libertad de decisión, de circulación, es algo natural. Y normalmente uno hace las cosas por necesidad de la vida. Rara vez encuentras migración, más bien la migración que se hace por gusto, ni le llamamos migración, le llamamos turismo, hasta cambiamos el concepto. Y no nos vayamos de que es legal, ilegal, que si el Estado no puede o no puede. Realmente lo que es el derecho es de que tú puedas transitar por todo el mundo. Eso es un derecho. La responsabilidad de la sociedad que admite las personas que transitan de un lugar a otro y de los lugares que lo reciben es de que sea seguro, ¿sí? O sea, no es de que sea legal, ilegal, que si es bueno, si es malo. Hay que reconocer, si se está haciendo la migración es por una necesidad, pocas veces por gusto. Las causas ya lo dijo bien Cristela. Y pongamos el ejemplo real, ahorita en tiempos de pandemia y de COVID. Por más que nosotros sabemos, quédate en casa, no salgas de tu frontera que se llama tu casa. O sea, no salgas, hay riesgos. Yo como Estado, como sociedad, en toda la parte del mundo, yo no puedo tener una estructura que te garantice el trayecto seguro. Mi única manera de garantizar la seguridad de todos por los riesgos, por que se acumulen mucha gente en una sola vía, es quédate en casa. Y aún así, sabiendo las reglas, los riesgos y sabiendo las distancias que debemos de tener, no nos podemos coordinar como sociedad. Imagínate cuando nosotros vamos al trabajo en hora pico, en la vía pública, todos estamos llenos y es cuando ocurren accidentes, cuando atropellan a gente, es hora pico. Esa es la razón porque normalmente los estados regulan la circulación y el tránsito, porque se dan cuenta que un tránsito desordenado es lo que genera el riesgo. Y como siempre, igual que hay personas que no siguen las reglas de tránsito o la prudencia que tienen para migrar, para circular en su país. También hay personas migrantes que no tienen los recursos, la paciencia, la posibilidad de migrar de manera segura y se toman los riesgos, igual como una persona en transporte público se sube a un transporte y está colgando
¿Por qué? Porque tiene que llegar a trabajar. Es más bien, es una decisión personal y, y lo que debe decir la sociedad es de, no es un problema de la persona, no es un problema del chofer, del conductor o de la persona, sino es un problema social de hasta qué punto nosotros como sociedad hemos llegado a que esa persona se tenga que arriesgar su integridad y su vida para lograr sus objetivos. Ahorita, en la actualidad, con una visión de inclusión, de integridad, debemos de pensar cómo hacer las cosas mejores para que, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, no sea necesario que salgamos a la casa, excepto en lo esencial. Pero realmente todos los países del mundo no tenemos esa estructura. Tenemos que diseñar esa estructura. Igual en la migración, tenemos que diseñar maneras más adecuadas de hacer el tránsito de personas de un lugar a otro y evitar esos perjuicios de la barrera de, como ahorita con este problema de COVID, ¿sabes qué? Por el temor que todos nos contagiemos, mejor no salgamos nadie. Sí se puede salir con las medidas de seguridad, por ejemplo, todas las medidas que el personal esencial y médico lo está tomando, o sea, generalmente ellos no se enferman por el trayecto, ellos saben cómo migrar, ellos saben cómo estar en vía pública con las medidas de seguridad. Eso es lo que tendríamos que ir aprendiendo, pero es muy difícil como personas, como sociedad, aprender a transitar y circular en sociedad respetando todos. Y ese es el problema de migración. Por eso se ponen las barreras, por ese problema que tenemos el temor que alguien más nos perjudique en su trayecto. Muchas gracias, maestros. Y finalmente quisiera cerrar esta interesante y rica conversación con un parrafito de lo que nos publica Naciones Unidas en honor al día y nos dice que la celebración del Día Internacional del Migrante este año se centra en las historias de cohesión social que son tan variadas y únicas como cada uno de los 272 millones de migrantes que comienzan una nueva vida y construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo. Aprendamos juntos, creamos juntos, trabajemos juntos, cantemos juntos, bailemos y juguemos juntos, vivimos juntos. Ese es el significado del Día Internacional del Migrante y su mensaje. ¿Alguna reflexión final que quieran obsequiar a las personas que amablemente nos han seguido? Pues omití señalar que también está la política migratoria del Gobierno de México 2018-2024 disponible. Y pues yo solamente reiterar que si conocemos, vamos a evitar o podemos evitar ser víctimas de derechos humanos, ser personas victimarias de derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante conocer y no solo conocer, ¿no? Porque el conocimiento no basta, ¿no? Hay que aprenderlo, hay que hacerlo propio y pues el ser conscientes de que todas las personas somos iguales, todas tenemos derechos, pues nos debería de motivar, ¿no? A buscar pues mejorar las situaciones y las condiciones y aceptarnos, ¿no? Ver al otro como un yo, ver a la otra persona como un yo. Entonces, pues eso sería todo. Agradecerte de nueva cuenta, Dalí, y pues es todo. Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias, Dalí, por este espacio y siguiendo la reflexión de la maestra Cristela, es reconocer al migrante es una persona que tiene necesidad de moverse. Su única diferencia es de él no tiene el apoyo de su comunidad, porque él no conoce por dónde está transitando y hacia dónde va. No tiene sus redes de apoyo. Lo único que requiere un migrante, y por eso se llama migrante, es que la comunidad como tal reconozca su situación especial o dificultad de estar en tránsito o no es su país de origen, pero eso no implica cerrarle las puertas, sino reconocer esas variadas dificultades y darle todos los apoyos necesarios
para que se incluya en la comunidad que lo recibe y en la comunidad que va en tránsito. Pero para eso necesitamos también reconocer a la persona y ser abiertos a ayudar a las personas que están en tránsito, porque el migrante no es nada malo, nada más es una persona que está en tránsito. Muchísimas gracias a ambos, de verdad les valoro, les estimo muchísimo y me emociona poder llevar este material a toda nuestra querida comunidad. Reciban un abrazo, maestros, espero verles pronto en nuestros próximos cursos. Será un placer seguir contando con su participación en la plantilla docente de DFS Capacitaciones. Un abrazo a todas y todos, muchísimas gracias.